¿Qué pasaría si los lugares más bellos de la Tierra fueran también los más capaces de destruirnos? En este vídeo, viajamos a regiones donde la naturaleza no muestra piedad y la supervivencia nunca está garantizada desde islas aisladas, tallado por la furia volcánica antigua. Desde caminos que cuelgan como cuerdas tensas sobre valles sin fondo hasta ciudades donde la vida cotidiana se desarrolla bajo la sombra de un peligro extremo. Son lugares que ponen a prueba los límites de la resistencia humana. A medida que profundizamos, serás testigo de paisajes moldeados por implacables fuerzas tectónicas, océanos que se tragan costas enteras sin previo aviso y comunidades remotas que se han adaptado a entornos tan hostiles que la mayoría de los viajeros nunca se atreverían a acercarse. Este no es solo un recorrido por destinos arriesgados. Es una mirada a cómo las fuerzas más impredecibles del planeta continúan poniéndonos a prueba. Así que abróchate el cinturón, mantente alerta y prepárate para explorar los lugares más peligrosos del mundo, donde cada paso cuenta una historia de supervivencia y cada error podría ser el último. Puente Kvandinsky, Rusia. Ubicado en la gélida región de Transkal, el puente Kvandinsky es conocido como el puente más peligroso de Rusia. Con una longitud de unos 570 metros y tan solo 1,8 metros de ancho, esta estrecha estructura de madera y acero oxidado fue construida originalmente para trenes. Sin barandillas, sin barreras de seguridad, y con una superficie que permanece resbaladiza durante todo el año. El puente se ve constantemente azotado por tormentas de nieve siberianas y vientos cruzados que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Durante años, los lugareños se han atrevido a cruzarlo con sus coches para acortar su ruta. Pero incluso un pequeño error puede hacer que un vehículo entero se precipite al congelado río Vitim, donde las temperaturas bajan a menos 30 grados. Los Caracoles, Chile. Los Caracoles es uno de los pasos de montaña más temidos de los Andes. Una sección empinada de la Ruta 60 de Chile compuesta por más de 20 curvas cerradas apiladas como una espiral gigante, ascendiendo hasta casi 3,200 metros. La carretera no tiene barandillas, lo que deja a los vehículos expuestos a precipicios a miles de pies de altura. Tormentas de nieve, hielo negro y repentinas condiciones de viteo pueden aparecer en minutos, mientras los vientos invernales barren el paso a velocidades de 80 a 100 km por hora, haciendo que los camiones pierdan fácilmente el equilibrio. El tráfico pesado de carga agrega aún más peligro, obligando a los conductores a tomar curvas cerradas con un margen de error casi nulo. Río Congo, África. Navegar en canoa por el río Congo es uno de los viajes más peligrosos del planeta. Con una extensión de 4,700 kilómetros, el río alcanza profundidades de más de 220 metros, lo que lo convierte en el río más profundo del mundo. Sus violentos rápidos, sus remolinos y los infames rápidos de Inga desatan fuerzas lo suficientemente poderosas como para destruir casi cualquier embarcación. A lo largo de muchos tramos, las comunidades locales viajan en canoas de madera sobrecargadas, repletas de familias, ganado y suministros. Los barcos navegan tan bajo que una sola ola puede volcarlos instantáneamente. Fuertes corrientes, rocas ocultas, hipopótamos agresivos y aguas llenas de cocodrilos añaden aún más peligro, mientras que las regiones selváticas remotas ofrecen pocas posibilidades de rescate. Túneles de Carrera, Chile. Los túneles de Carrera forman un brutal corredor montañoso excavado en una cordillera que se eleva más de 3,400 metros sobre el nivel del mar. Se extiende a lo largo de 11 túneles estrechos, algunos de ellos de apenas 3,2 metros de ancho. La ruta obliga a los vehículos a circular por pasajes largos y oscuros, sin iluminación ni ventilación. Fuera de los túneles, los tramos de acantilado se aferran a desniveles de más de 600 metros, azotados por vientos cruzados que a menudo superan los 80 km por hora. Se estima que se producen desprendimientos de rocas entre 40 y 50 veces al año, bloqueando con frecuencia el acceso durante días. Sin barandillas, sin servicios de emergencia y casi sin señal de comunicación,
Los túneles de carrera siguen siendo una de las rutas de montaña más implacables que se hayan intentado jamás. Sundarbans, India/Bangladesh. Los Sundarbans son una de las regiones silvestres más peligrosas de la Tierra. Un enorme laberinto de manglares que cubre más de 10,000 kilómetros cuadrados donde la tierra y el agua cambian constantemente con las mareas. Se estima que aquí habitan entre 80 y 100 tigres de Bengala, una de las mayores densidades de tigres del mundo, muchos de los cuales son conocidos por entrar en las aldeas y atacar a los pescadores. Cada año, poderosas mareas alcanzan alturas de hasta 5 metros, arrasando islas enteras y obligando a comunidades a reubicarse. Cocodrilos de agua salada de más de 5 metros de largo, serpientes venenosas y densos bancos de lodo que pueden atrapar a una persona en cuestión de minutos hacen que la navegación sea casi imposible. Con tormentas impredecibles, poca visibilidad y vida silvestre a cada paso. Los Sundarbans siguen siendo un lugar donde la naturaleza domina y la supervivencia nunca está garantizada. Carretera Limpaisi, China. La carretera Limpaisi es una de las rutas de acantilados más intimidantes de Chongqing, excavada directamente en paredes verticales de piedra caliza que se elevan más de 300 metros sobre el suelo del valle. Algunas secciones se estrechan a solo 3 metros, apenas lo suficientemente anchas para un solo vehículo, y no tienen barandillas que protejan a los conductores de los desniveles. El camino serpentea a través de una serie de corredores rocosos semicerrados donde es frecuente la caída de piedras. Durante la temporada de lluvias se registran anualmente más de 100 pequeños desprendimientos de rocas. La densa niebla de la montaña puede reducir la visibilidad a menos de 10 metros, mientras que las lluvias repentinas vuelven la superficie rocosa resbaladiza e impredecible. Fosa de las Marianas, Océano Pacífico. La Fosa de las Marianas es el lugar más extremo y menos explorado de la Tierra. Con una profundidad de 10,984 metros en Challenger Deep. Es más profundo que la altura del monte Everest. Con presiones 1,100 veces mayores que a nivel del mar. Suficiente para aplastar acero en segundos. Las temperaturas rondan los 0 grados y la luz del sol nunca llega a su abismo. Incluso los submarinos más potentes se enfrentan a un riesgo enorme. Un solo fallo estructural podría causar una implosión instantánea. Los terremotos provocados por las placas tectónicas del Pacífico sacuden frecuentemente la región, y extrañas criaturas bioluminiscentes prosperan en la oscuridad donde los humanos no pueden sobrevivir. Con menos del 5% de la fosa estudiada, las Marianas siguen siendo una frontera hostil. Depresión de Danakil, Etiopía. La depresión de Danakil es uno de los lugares más calientes y hostiles de la Tierra. Situado a unos 100 metros bajo el nivel del mar, registra temperaturas que a menudo superan los 50 grados, lo que hace que la exposición prolongada pueda ser mortal. El paisaje hierve con piscinas ácidas, chimeneas de azufre y campos hidrotermales de colores neón creados por la colisión de 3 placas tectónicas. Los lagos de lava cercanos pueden alcanzar los 1,200 grados, mientras que gases tóxicos como el dióxido de azufre y el cloro llenan el aire, capaces de abrumar a una persona en minutos. A pesar de su belleza surrealista, Danakil sigue siendo una frontera mortal. Shark Alley, Sudáfrica. Shark Alley es uno de los canales marinos más peligrosos del mundo. Ubicado entre Deer Island y Geyser Rock frente a la costa de Sudáfrica, se estima que en esta estrecha franja de agua habitan unos 60,000 lobos marinos del Cabo. Esto atrae a una de las mayores concentraciones de tiburones blancos del planeta. Durante la temporada alta de caza, docenas de tiburones, algunos de los cuales alcanzan entre 5 y 6 metros de largo, circulan por el callejón, emboscando a las focas desde abajo con velocidades explosivas de 40 km por hora. Las aguas son frías, agitadas y plagadas de fuertes oleajes que pueden volcar pequeñas embarcaciones en segundos. La visibilidad a menudo cae a casi cero, ocultando a los depredadores debajo de la superficie. Carretera del Cañón Guoliang, China. Aferrada a las escarpadas paredes del Cañón Guoliang,
Esta carretera rocosa se extiende a lo largo de 4 kilómetros con secciones de apenas 2.7 a 3 metros de ancho. Justo lo suficiente para un vehículo a la vez. A un lado se levanta una pared de roca vertical. Por el otro, una caída de 300 metros se produce a solo unos centímetros de los neumáticos. Tallado casi en su totalidad por aldeanos locales durante 8 años. El recorrido incluye más de 20 túneles en forma de ventanas que se abren a vacíos vertiginosos. Cada año, decenas de pequeños desprendimientos de rocas obligan a detener el tráfico durante horas. La carretera del Cañón Golián es conocida como un hilo de supervivencia. Impresionantemente hermosa, pero lo suficientemente peligrosa como para que solo los conductores con nervios de acero se atrevan a enfrentarla. Isla de Poveglia, Italia. La isla de Poveglia es considerada a menudo uno de los lugares más inquietantes y peligrosos de Italia. Antiguamente utilizada como zona de cuarentena durante brotes de peste. Se cree que aquí murieron más de 100,000 personas, dejando capas de cenizas humanas mezcladas con el suelo. En el siglo XX, la isla albergó un asilo donde los pacientes reportaban gritos, sombras y fenómenos inexplicables. Hoy en día, los edificios se encuentran abandonados. Pisos podridos, techos derrumbados y aire tóxico lleno de moho y polvo hacen que sea físicamente peligroso entrar. Las fuertes corrientes de la laguna y los muelles desmoronados añaden aún más riesgo para cualquiera que intente desembarcar. El inquietante silencio y la trágica historia de Poveglia lo convierten en un lugar donde el peligro proviene no solo del medio ambiente, sino también del peso persistente de su pasado. La Rinconada, Perú. Ubicado a 5,100 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos, La Rinconada es el asentamiento permanente más alto de la Tierra. Con un aire enrarecido que contiene 40% menos de oxígeno y temperaturas invernales que caen por debajo de los menos 20 grados, la vida diaria es una lucha para sus casi 50,000 residentes. La mayoría llegan por la promesa y el peligro del oro. Los mineros descienden a pozos inestables excavados en la roca glacial, expuestos a derrumbes, exposición al mercurio tóxico y condiciones de trabajo brutales bajo el riesgoso sistema de cachorreo, donde solo se les paga si encuentran oro. Sin sistema de alcantarillado, con poca agua potable y con un constante mal de altura, La Rinconada se erige como uno de los lugares más extremos y peligrosos del planeta para la supervivencia humana. Caminata en tabla de Huashan, China. Aferrado a los acantilados verticales del monte Hua a más de 2,160 metros sobre el nivel del mar. El paseo de tablones de Huashan a menudo se considera la ruta de senderismo más peligrosa del mundo. Los excursionistas avanzan lentamente sobre tablas de madera de solo 20 a 30 centímetros de ancho, atornillados a antiguos muros de piedra que caen cientos de metros en línea recta. Algunas secciones requieren que los escaladores se enganchen a un solo cable de seguridad. Un solo desliz es suficiente para que una persona caiga al abismo. La ruta atrae a más de 1 millón de visitantes al año. Sin embargo, la niebla repentina, los vientos fuertes y el tráfico peatonal reducido convierten cada paso en una apuesta arriesgada. Originalmente construido por monjes hace siglos, este sendero aéreo sigue siendo una de las pruebas más aterradoras para el valor humano en la Tierra. Monte Nyiragongo, Congo. El monte Nyiragongo, que se eleva 3,470 metros sobre la selva del Congo, es uno de los volcanes más temidos del mundo. En su cima hay un lago de lava de 1,3 kilómetros de ancho, el más grande de su tipo, lleno de lava ultrafluida que puede descender por una pendiente a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Más rápido que un humano corriendo. Su erupción de 2002 desató ríos de fuego que destruyeron casi el 15% del área metropolitana de Goma. Desplazaron a 250,000 personas y abrieron fracturas que todavía hoy emiten gases tóxicos. Los científicos monitorean temblores constantes debajo del cráter, advirtiendo que la presión está aumentando nuevamente.
Con un suelo inestable, respiraderos mortales de dióxido de carbono y un lago de respiraderos mortales de dióxido de carbono y un lago de lava que nunca duerme. Nyiragongo sigue siendo uno de los volcanes más peligrosos e impredecibles de la Tierra. Puente colgante Hussaini, Pakistán. Suspendido sobre las aguas salvajes del Valle de Unza, el puente colgante Hussaini a menudo se considera uno de los puentes más peligrosos del mundo. Con una extensión de casi 200 metros, se balancea violentamente con vientos de montaña que pueden alcanzar velocidades de 60 km por hora. El puente está construido con finos tablones de madera, muchos de los cuales faltan, lo que deja huecos lo suficientemente anchos como para que pase un pie o una pierna entera. Debajo ruge el gélido y veloz río Unza, capaz de arrastrar todo lo que cae. Construido por los aldeanos para acceder a asentamientos remotos, sigue siendo un salvavidas a pesar de los repetidos daños causados por las tormentas. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. Señal de radioactividad. Con una extensión de 2,600 km², la zona de exclusión de Chernóbil es uno de los lugares más peligrosos jamás creados por el ser humano. Después de que el reactor número 4 explotara en 1986, liberó radiación equivalente a 400 bombas de Hiroshima, obligando a la evacuación de más de 100,000 personas. Hoy en día, los puntos calientes alrededor del sarcófago en ruinas aún emiten niveles lo suficientemente altos como para liberar una dosis peligrosa en minutos. Pueblos abandonados como Pripyat permanecen congelados en el tiempo, recuperados por la vida silvestre, pero contaminados con cesio-137 que perdurará durante siglos. Los bosques pueden provocar incendios forestales radiactivos, esparciendo cenizas radiactivas por toda la zona. Aunque está parcialmente abierto a investigadores y turismo controlado, Chernóbil sigue siendo un inquietante recordatorio de cómo la energía invisible puede transformar paisajes enteros. Jardín venenoso, Inglaterra. Oculto tras las puertas de hierro negro del castillo de Alnwick. El jardín venenoso es una de las colecciones botánicas más letales de la Tierra. Aquí crecen más de 100 especies de plantas tóxicas capaces de causar parálisis, alucinaciones, fallo orgánico o la muerte con solo el roce de la piel. Los carteles advierten a los visitantes, estas plantas pueden matar. La entrada está estrictamente guiada porque varios ejemplares como la cicuta y la belladona emiten toxinas que pueden envenenar solo por inhalación. Incluso los jardineros deben usar guantes, máscaras y trajes de protección. A pesar de su apariencia serena, cada hoja y cada pétalo esconde una química letal. Oymyakon, Rusia. En lo profundo del gélido desierto de Siberia se encuentra Oymyakon, el lugar habitado más frío de la Tierra. Las temperaturas invernales descienden hasta unos casi inimaginables -50 a -60 grados. En 1933 registró -67,7 grados, una cifra que rivaliza con las temperaturas más frías jamás medidas fuera de la Antártida. A este nivel de frío, el metal se rompe como el cristal. Los motores de los automóviles deben funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La piel humana se congela en menos de un minuto. El aire es tan frío que el aliento forma cristales instantáneos, y las clases solo se cancelan cuando las temperaturas bajan de -52 grados. A pesar del peligro, aquí sobrevive una pequeña comunidad, prueba de que la humanidad puede soportar incluso las condiciones más duras que la naturaleza puede crear. Carretera de los Yungas, Bolivia. Esculpida en los escarpados acantilados de los Andes bolivianos, la carretera de los Yungas, conocida mundialmente como la carretera de la muerte, es un descenso de 60 kilómetros desde 4,700 metros hasta la jungla de abajo. La ruta tiene apenas 3 metros de ancho, pero autobuses y camiones se apretujaban en su borde, con vistas a desniveles de 600 metros sin barandillas. Niebla espesa, lluvias repentinas y caídas de rocas reducen constantemente la visibilidad a unos pocos metros. En su apogeo, la carretera se cobraba entre 200 y 300 vidas al año, lo que le valió su infame nombre. Las cruces bordean los acantilados donde una vez los vehículos desaparecieron en el abismo lleno de nubes.
Aunque hoy en día existe una circunvalación más segura, la carretera de los Yungas sigue siendo uno de los recorridos más aterradores del mundo. Drakensberg, Sudáfrica. Drakensberg atraviesa Sudáfrica extendiéndose a lo largo de los picos irregulares de las Montañas del Dragón. Esta legendaria travesía se considera una de las caminatas a gran altitud más peligrosas de África. El recorrido completo tiene una longitud de más de 220 kilómetros y serpentea entre acantilados, con una caída directa de más de 1,000 metros. Los excursionistas deben subir las famosas escaleras de cadena, 2 escaleras metálicas verticales atornilladas a la pared de un acantilado, que se elevan casi 30 metros sobre el suelo del valle. El tiempo cambia en minutos. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 0 grados, mientras las tormentas desatan rayos repentinos y una espesa niebla que borra por completo el rastro. Cada año se lanzan múltiples rescates para ayudar a excursionistas perdidos, heridos o varados en las crestas expuestas. Gran Agujero Azul, Belice. Frente a la costa de Belice se encuentra el Gran Agujero Azul, un sumidero oceánico perfectamente circular que mide más de 300 metros de ancho y se hunde hasta una profundidad de 124 metros. Su centro azul profundo esconde un laberinto de cavernas submarinas, estrechos pasadizos y antiguas estalactitas formadas durante la última edad de hielo. Pero debajo de la belleza se esconde el peligro. La visibilidad disminuye drásticamente después de 30 metros. Y a unos 40 metros, los buceadores entran en una capa rica en sulfuro de hidrógeno, una zona tóxica que bloquea la luz solar y crea una oscuridad total debajo. La narcosis repentina por nitrógeno, las poderosas corrientes verticales y el vacío desorientador han contribuido a múltiples accidentes de buceo a lo largo de los años. Fascinante pero implacable. El Gran Agujero Azul sigue siendo uno de los sitios de buceo más peligrosos de la Tierra. Escaleras Haiku, Hawái. En lo alto de las brumosas montañas de Oahu, las escaleras Haiku, conocidas como la escalera al cielo, suben una cresta casi vertical con 3,922 escalones de metal atornillados directamente al acantilado. Originalmente construida durante la Segunda Guerra Mundial, la estructura se ha deteriorado durante décadas, dejando muchos escalones oxidados, rotos o completamente desaparecidos. Las pendientes se inclinan en ángulos cercanos a los 70 grados, por lo que un solo resbalón puede hacer que los escaladores caigan cientos de metros por crestas muy afiladas. Las repentinas tormentas de lluvia vuelven el metal resbaladizo como el hielo, mientras fuertes vientos azotan el valle a 50 o 60 kilómetros por hora, sacudiendo las escaleras bajo los pies. A pesar de estar oficialmente cerrado y ser ilegal escalarlo, los amantes de las emociones fuertes aún intentan ascender. Carretera Colima, Rusia. La autopista Colima, apodada tristemente la carretera de los huesos, atraviesa más de 2,000 kilómetros de la naturaleza más implacable de Siberia. Construida por prisioneros del Gulag en la década de 1930. Se cree que miles de personas murieron aquí. Al parecer, sus cuerpos fueron enterrados debajo de la propia carretera. Las temperaturas invernales descienden hasta los menos 50 grados o menos 60 grados, lo suficientemente frías como para congelar los motores y matar a los viajeros expuestos en cuestión de minutos. Hay largos tramos sin combustible, sin pueblos y sin señal de celular. Un lugar donde quedarse varado puede ser fatal. Con un clima brutal, aislamiento y un pasado inquietante, la carretera Colima sigue siendo uno de los viajes más escalofriantes y peligrosos de la Tierra. Zona de la muerte del monte Everest, Nepal. Muy por encima del Himalaya, a 8,000 metros, se encuentra la zona de la muerte, la altitud más letal de la Tierra. Aquí, los niveles de oxígeno caen a 1/3 de lo que los humanos necesitan para sobrevivir. Cada respiración se siente como si uno se ahogara en el aire. Las temperaturas caen por debajo de los menos 40 grados y los vientos pueden alcanzar velocidades de más de 160 kilómetros por hora. Lo suficientemente potente como para arrancar tiendas de campaña de la cresta.
Los cuerpos de los escaladores se debilitan rápidamente. Las células mueren, el juicio se derrumba y la congelación ataca en cuestión de minutos. Más de 300 escaladores han muerto en el Everest, muchos de ellos en la zona de la muerte, donde la recuperación es casi imposible y los cuerpos permanecen congelados a lo largo de la ruta. Los pliegues, las avalanchas y los hielos movedizos hacen que cada paso sea una apuesta arriesgada. En este mundo por encima de las nubes, la supervivencia no se mide por la fuerza, sino por cuánto tiempo el cuerpo humano puede soportar lo imposible. Carretera Skippers Canyon, Nueva Zelanda. Tallada a mano en los acantilados verticales de los Alpes del sur de Nueva Zelanda, la carretera Skippers Canyon es una de las rutas más peligrosas y restringidas del país. Con una longitud de casi 22 kilómetros, la carretera se estrecha en algunos tramos hasta apenas 2 metros, demasiado estrecha para que pasen 2 vehículos. Los abruptos desniveles de más de 100 metros caen directamente sobre el río. La superficie de grava se mueve bajo los neumáticos, y los desprendimientos de rocas son frecuentes a lo largo de las inestables paredes. La lluvia transforma rápidamente las cornisas en resbaladizos toboganes cubiertos de barro, sin barandillas que detengan una caída. La ruta es tan peligrosa que las compañías de alquiler de coches prohíben circular por ella. Y el seguro no ofrece cobertura si lo intentas. Fuerte Bangar, India. Escondido al pie de las colinas de Aravalli, el fuerte de Bangar es a menudo considerado el lugar más embrujado de la India. Tan notorio que el Servicio Arqueológico de la India ha colocado carteles que prohíben la entrada después del atardecer. Construido en el siglo XVI, el enorme complejo de templos, palacios y mercados abandonados hoy yace en un silencio inquietante. Según la leyenda, un poderoso hechicero maldijo la ciudad, provocando su colapso repentino y la muerte de miles de personas. Incluso hoy en día, los lugareños se niegan a vivir cerca de las ruinas, y los visitantes nocturnos informan de ecos, sombras y movimientos inexplicables dentro de los pasillos derruidos. Combinando historia, misterio y miedo, Bangar sigue siendo uno de los sitios históricos más escalofriantes y peligrosos de la India.